Qué felicidad enorme, de verdad, poder estar en contacto con todos ustedes y bueno, este vínculo directo y estrecho con el Rey de los cielos, con el trono de lo alto y más en momentos así, más que importante, ¿no? Para todos, para vos también, para que todos podamos estar bebiendo de sus consolaciones y mucho más que eso, porque Dios es fuerte, es poderoso en batalla. Y este es un momento de grandes victorias, un momento de levantar la mirada, un momento de sacar lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros se está mostrando, ¿no? Porque Él está dentro nuestro y está pujando esa vida abundante para que también salpique a otros también. Y de eso se trata, todo el mal momento, entre comillas, que se está viviendo, y toda ayuda para bien a los que aman a Dios, y también dice a los que hemos sido llamados conforme su propósito. Y eso está realmente en el tapete, en la parte más alta de este momento, y como venimos nombrando esta fase 2, donde justamente estamos siendo llamados por Dios a la cosecha, estamos siendo llamados por Dios a sacar de nosotros hacia afuera esas riquezas enormes de talentos, de bienes de Dios, como decía Mateo 25. Pero bueno, vamos a la palabra de hoy, que es continuación, que es Dios siguiendo en el trato con nosotros, y en este caso la vas a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 21. Así que en el Antiguo Testamento, dentro del Pentateuco, en el libro de Números, en el capítulo 21. Pero vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios que esté obrando, que esté bendiciendo, que esté bajando del trono de ahí arriba muy alto para entronizarse en nuestros corazones ahora bien dispuestos. Oramos, Padre, queremos darte gracias, pero muchas gracias por ser nuestro Dios y Padre. En todo momento, y más en un momento como este, donde podemos verte y sentirte y experimentarte tan cerca como estás, y más todavía, pero no para encerrarte en nosotros mismos, sino para darte a beber y brindarte a los demás también. Pero ¿cómo hacerlo si no estamos primero por ti, ministrados por dentro, para que lo bendecido y lo sanado y lo fortificado por ti, Señor, salga hacia afuera como lo que es de parte tuya en un tiempo de vendimiar la tierra? Señor, te pedimos que estés obrando y que estés hablando y estés haciendo cosas maravillosas que nos sigan sorprendiendo el alma y levantando a ti nuestra mirada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, entonces les leo aquí en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del versículo 4, donde dice, y leemos así, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues decían ellos: no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta ahí la lectura. Señor, te damos gracias y te pedimos una vez más que nos estés hablando y nos estés bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y Señor de todos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, la verdad que es una muy bella y muy oportuna palabra. Realmente no nos deja de sorprender Dios en su guianza, en su dirección. Tengo que darle gloria a Dios y hacerlo así en voz en alto y en público ante todos ustedes, por ver la fidelidad, la grandeza de Dios haciendo todo esto que Él lo está haciendo, ¿no? Nadie atribuye a ninguno de nosotros, todo como Dios lo está Él guiando, y nos vemos realmente sorprendidos y nos sentimos bendecidos y escogidos y amados por Dios, porque que Dios esté tallando tan claro y hondamente nosotros como pueblo suyo para brindarnos su santa y sabia e imprescindible dirección en un momento mundial como el que se está viviendo. Este es un privilegio, es un sello de Dios que nos tiene que alentar y animar a todos los que en verdad seguimos siendo lo que somos nada más que raza humana, somos seres humanos nada más, así como era el pueblo de Israel, un pueblo que fue probado, un pueblo que fue de alguna forma vapuleado por momentos y situaciones que no dejaban de ponerlo a ellos en prueba, no tanto para que Dios viera lo que en ellos había, porque Dios lo ve y lo sabe todo de antemano, sino porque no, para que ellos mismos se vieran a sí mismos, ¿no? Gente que lo primero que se dice de ellos en el versículo 4, era gente, se menciona que estaban en ese momento partiendo del monte de Or. Y eso y habla de un momento de congoja, un momento muy difícil para ellos, porque si miramos un poquito atrás, en el capítulo anterior, en el capítulo 20, ahí a partir del versículo 22, los que tienen Biblia con subtítulos se lo va a ya anunciar el subtítulo, que ahí en el monte de Or la congoja era esta: ellos tuvieron que despedirse del sacerdote Aarón, alguien muy querido, muy amado, de mucha importancia, pero una etapa terminada, una etapa que quedaba atrás, y ellos indudablemente con apego a todo eso, pero bueno, teniendo que partir desde eso y seguir para adelante. Bueno, eso nos habla también de nosotros, que en este andar, este trajinar por esta vida, hay momentos de congoja, hay momentos que tenemos que despedirnos de cosas queridas, de dejarlas para atrás para siempre, y como dice la palabra, olvidando luego ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que tenemos por delante. Claro que cuesta, claro que hay gente que ha amado mucho, ¿no? Sus arones, por decirlo así, sus etapas, sus momentos de la vida, pero tenemos que aprender a eso, a ser desprendidos y saber dejar irse aquellas cosas que, bueno, llegan a término, ¿sí? Como la vida de Aarón, sí, como les digo, un sacerdote de suma importancia, de gran peso, muy querido, muy valorado seguramente por todo Israel, pero bueno, ellos, el pueblo de Israel, sanamente y en forma ejemplar, entonces dice que dejan el monte de Or, lugar de sepulcro, lugar de sepelio de este sacerdote de Aarón, y siguen hacia adelante. Y eso es lo primero que Dios te está diciendo, que sigas adelante, que dejes morir lo que tiene que morir, que no te aferres, que no estés siempre mirando para el pasado, porque es momento de seguir adelante. Y bueno, ellos iban, en todo esto dice, camino del Mar Rojo. Y el Mar Rojo fue el que ellos traspasaron por mano poderosa de Dios. ¿Se acuerdan que Dios lo abrió en seco? Para que ellos fuesen librados, como fueron librados de Egipto, que es tipo del mundo, y pudiesen ser puestos como fueron puestos rumbo a la tierra prometida. Así tal cual vos y yo, que somos personas que hemos sido librados por mano poderosa de Dios, hemos sido librados de Egipto, del mundo, y bueno, vamos en ese camino del Mar Rojo, vamos hacia un futuro que no es incierto, vamos hacia la tierra prometida, que es mucho más que la Canaán de ellos, es la Canaán nuestra, la celestial, la que Dios nos ha prometido, lo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y si os preparare, volveré para tomarlos a mí mismo, y bueno, para que estemos ahí en la casa, dijo Jesús, de mi Padre, donde hay mucho lugar, hay lugar para todos nosotros. Y en eso ellos se sentían y se sabían. La palabra
es lo que en definitiva está marcando, está dejándose bien en claro que ellos estaban en ese caminar, en ese peregrinar. Y es bueno que no nos pierdamos nosotros de esa referencia, ¿no? Que no estamos sin rumbo, no, vamos en un camino cierto. Y dice, y sigue diciendo este versículo 4 todavía, que este era un pueblo que evitó la tierra de Edom. Edom quiere decir rojo. Edom se refiere a la carne. Fue un archienemigo del pueblo de Israel en otros momentos, de combates, de luchas, pero de victorias. Y bueno, Dios nos llama a eso, ¿no? A vencer los apetitos de la carne, pero Dios nos está aconsejando en este momento algo muy sabio. Hay que rodear la tierra de Edom, hay que evitarlo. ¿Sí? No hay que pasar por eso, no hay que tentar al mal, y realmente, aun cuando ese mal quiera venir como viene sin permiso, para tentar, para hacer caer, para hacer tropezar, tenemos que tener la suficiente sabiduría que Dios le dio a ese su pueblo, cuando más hoy también a vos y a mí, de rodear la tierra de Edom. Hay que evitar, sí, todo lo que sea posible a Edom. Hay que evitar las cosas que tienen que ver con la carne, con la tentación, con los apetitos de la carne, la sensualidad, la seducción, la fornicación, el adulterio. Esto está al orden del día. Esto es una cuestión de prender una televisión o estar navegando por internet y de repente aparece Edom. De repente hay cosas que van a tratar de enclavarse en tu alma, de dañar tus ojos, de herir tu corazón y afectar tu santidad, pero hay que saber evitar todo eso. Hay que saber quitarle a la mente los malos pensamientos, hay que saber evitar, sí, los momentos y las ocasiones que haya que evitar en este sentido. Y sigue diciendo, además, de este pueblo de Dios, hoy nosotros también como ellos, dice que, versículo 4 también todavía, pero al final, dice que en un momento el pueblo se desanimó. Y eso nos toca a nosotros también, de repente nuestra humanidad fuerte, vigorosa, bueno, pero por momentos desanimada, por momentos entramos en valles depresivos, empezamos a congeniar con pensamientos y sentimientos, y luego estados de ánimo en decadencia hasta caer justo hasta la base misma de ese valle depresivo, de depresiones, ¿no? Dice que la gente de quien se está hablando, que es el pueblo de Dios, no son cualquiera, ellos se desanimaron. Y el pueblo de Dios se desanima, el pueblo de Dios claro que también se desanima. Los hijos de Dios, sí, aún dice el que cree estar fuerte, mire que no caiga. De repente hasta el mismo David en un momento dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Como justamente él encontrando en él esa naturaleza que por momentos va a querer venir también y se va a querer manifestar y se va a querer instalar, pero no la vamos a dejar en nosotros, que es esa naturaleza de los pozos de desánimo, esos momentos depresivos, que vaya que hay que evitarlos. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que dice el versículo 5. El versículo 5 está hablando de 7 cosas, 7 consecuencias, 7 resultados que da el desánimo, como para que lo veamos al desánimo como algo no solo evitable, sino a evitarlo y estar lo menos y lo mínimo posible en ese valle. Si es que nos toca entrar, si es que en algún momento entras, inmediatamente y lo antes posible hay que escapar por su vida. La vida de cada uno corre peligro, como bueno, cuando el pueblo de Dios cayó en el desánimo, eso fue puerta abierta para 7 cosas muy graves y muy terribles. Y lo primero que dice, bueno, ¿qué es lo que da lugar el desánimo? Es a palabras y a conversaciones a veces internas, a veces entre unos y otros, pero se habla un idioma nocivo, un idioma negativo, un idioma que envenena el alma. Lo primero que dice justamente es eso, que ellos hablaron. Y una cosa es hablar palabra de ánimo, ¿no? Palabra de fe, palabra de esperanza. Eso motiva a que la
al que lleva esa palabra y al que recibe esa palabra, de aquel que la está compartiendo con sinceridad de corazón. Pero también esto es lo otro que se menoscaba y se posea cada vez más honda y profundamente en aquel que se deja de vestir por este manto de tristeza y de desánimo. Va a haber un idioma, un hablar, un pensamiento interno negativo que no agrada a Dios, que no es saludable, que no hace bien, que te va a ir poseando cada vez más. Eso es la primera cosa que se dice del desánimo como fruto, ese ambiente que se dio aún entre el pueblo desanimado, dice que hablaban, pero aún el desánimo los puso en contra de Dios. Ellos se pusieron contra, y no es que Dios estaba en contra de ellos, pero el desánimo los ofuscó, los enojó, los puso en contradicción con Dios mismo. ¿Sí? Como que, claro, en el desánimo, en la negatividad, de por qué me está pasando esto, por qué esta situación, por qué Dios la permite. Bueno, eso, segunda cosa, fue lo que sucedió como resultado y consecuencia del desánimo en ellos. Ellos se pusieron en contra de Dios. Esas líneas contrarias, esos sentimientos percibibles por Dios. En estos días yo escuchaba un informe en el informativo, o sea, algo realmente oficial, entonces, no esas cosas que andan a veces por las redes que uno le pone más dudas que otra cosa. Se hablaba del control que hoy se puede llegar a hacer mediante los adelantos tecnológicos de la gente, de naciones enteras, ¿sí? Aún del estado de ánimo de las personas, aún de los sentimientos encontrados o desencontrados con sus líderes, sus autoridades. Y eso implicaría un control y un dominio de la gente inimaginable, pero ya la tecnología está para eso. Y yo digo, si el hombre puede llegar a medir y a percibir estados de ánimos, negatividad, contrariedad, estar a favor o en contra de sus líderes, de sus gobiernos, ¿cuánto más imagínate Dios? Que aún sin palabras, Él lo sabe todo. Aún el más mínimo sentimiento. ¿Y cuándo aparece todo esto? Cuando hay desánimo. O sea, el desánimo no es un amigo o alguien, por lo menos un primo, que lo vamos a aceptar por ahí porque total no daña mucho. Fue de gran daño. Ellos hablaron, dice, contra Dios, pero en el desánimo también dice que hablaron contra su líder, contra el líder puesto por Dios que era Moisés. Y esto también fue del desagrado de Dios. O sea, nos tenemos que cuidar del desánimo porque nos pone en contradicción, nos pone en la vereda del frente y desagradamos el corazón de Dios. Todo como punto de partida desde el desánimo. Pero también dice en este versículo 5 todavía dura, ¿no? En sus consecuencias crudas del resultado del estado de desánimo del pueblo de Dios, que también se llega a desanimar, y más aún en circunstancias como la que estamos viviendo. Dice que, como sigue diciendo ahí en el versículo 5, dice que dijeron, ¿por qué nos hiciste subir? ¿No? Como que cuestionando a Dios, cuestionando lo que Dios está haciendo. ¿Por qué nos hiciste subir? Les trajo a ellos entonces cuestionamiento, como que Dios no estaba haciendo bien las cosas, como que Dios estaba equivocando con lo que Dios estaba haciendo, con lo que Dios estaba permitiendo. Todo esto por el desánimo. También le atribuyeron a Dios, le atribuyeron malas intenciones, como y al líder de parte de Dios, nos has traído al desierto para que muramos. Y le trajo queja, el desánimo, en vez de traer alabanza, trajo queja, y la queja era no hay pan, no hay agua, y también le trajo a ellos fastidio, incomodidad, negatividad, todo esto por causa del desánimo. Y todo esto va a ser un cúmulo de cosas, ¿no? Como raíz, ya dije, del desánimo, esto se resume, esto es pecado. Esto es rebelión, es un estado deplorable, un decaimiento, una decadencia espiritual tremenda. ¿Qué fue lo que trajo eso? Versículo 6, trajo un juicio de Dios, trajo mortandad. Y eso está bueno que nosotros lo podamos verificar así de esta manera, ¿no? Que nos podamos dar cuenta y concluir
que la mortandad de estos días también tiene que ver de un trato de Dios con el pecado de la humanidad. Y que veamos inclusive la primera parte, la primera fase de todo esto, y es que justamente en este caso dice que vinieron juicios por causa, contra el pueblo de Dios, pero por causa del pecado justamente del pueblo de Dios. O sea, como que el tema del pecado es algo fundamental, algo que tenemos que entenderlo y arraigarnos firmemente en lo que es nuestra contradicción que tenemos que tener contra el pecado, aún como dice Hebreos 12, que aún no hemos resistido al pecado hasta la sangre, ¿no? Como diciendo, hay que pelear contra el pecado, porque el pecado trae sus consecuencias y trae juicios de Dios. Sí, que fue lo que pasó en ese momento, y creo que hubo, versículo 6, dice que hubo mucha mortandad entre el pueblo. Así que no está para nada desajustado saber esto y afirmar y decir esto, que lo que ahora está pasando sobre la humanidad, la pandemia, esto que uno dice es impresionante, ha sido sumamente rápido, está afectando simultáneamente a miles de millones de personas, gobiernos, presidentes, primeros ministros, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos. Y esto está trayendo gran mortandad. Hasta el momento, lo último que yo por lo menos he escuchado es que han muerto ya más de 10.000 personas, ¿sí? Una gran plaga, una gran mortandad. Y es lo que ahora está pasando. Y tenemos que verlo justamente como eso. Ahora, ¿qué es lo que trae un momento que por causa del pecado vienen juicios de Dios, vienen mortandad sobre el pueblo? Bueno, esto es lo que tiene que traer cuando Dios muestra mano dura, ¿sí? Y esto como lo venimos viendo, primeramente para con su iglesia, para con su pueblo. Ellos, miren lo que pasó con ellos, muy bueno, ¿no? Porque entonces, a raíz entonces de los juicios y la mortandad y las serpientes ardientes que mordían a mucho pueblo y mucho pueblo moría, dice el versículo 7 que entonces el pueblo dijo, hemos pecado por haber, en el caso de ellos dice, haber hablado contra Jehová y contra ti, le dijeron a Moisés. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera desde el trono cuando vienen momentos difíciles como consecuencia del pecado, desánimo y otros renglones que se pueden ir sumando aún entre su pueblo? ¿Qué es lo que tiene que traer esos momentos donde Dios trata duramente? Lo que Dios está buscando es un sincero arrepentimiento. Es un cambio genuino, es un cambio de actitud y, como dice acá el versículo 7, una confesión de pecado. Pero eso es además lo que debemos esperar de este momento mundialmente hablando. Es lo que Dios está buscando y es lo que Dios va a lograr. Este es el 2 más 2 de Dios. 2 más 2, juicios de Dios, lo que va a traer como resultado es justamente que la gente va a mirar hacia arriba, la gente se va a encontrar con su propio mal y van a reconocer el pecado, van a buscar a Dios. Eso fue lo que pasó. Gente que se había endurecido, que se habían ofuscado contra Dios, esas 7 cosas que vimos a partir del versículo 5, pero de esa situación enfermiza, ellos fueron sacados y fueron liberados ellos mismos de esa subsituación a través entonces de este juicio de Dios. Así que eso es como para que nosotros aprendamos lo que estamos aprendiendo, ¿no? Primero como pueblo de Dios, aprender y aplicar en nosotros mismos todas estas cosas, pero también poder mirar hacia afuera y hacia nuestro alrededor y decir, Dios está tratando con el mundo. Dios está trayendo mortandad, está trayendo juicios, ¿sí? Por infinidad de pecados. Pero ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que va a venir? Va a venir salvación. Van a venir almas a Cristo. Mucha gente va a reconocer su pecado. Mucha gente se va a sensibilizar, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en ese desierto. Entonces Dios
habla con Moisés y provee la salida para esa mortandad. ¿Y cuál era la salida? Bueno, le dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente, ponla, levántala sobre un asta, y cualquiera, aún dice, aunque cualquiera que fuere ya mordido, que ya tenga el coronavirus, y mirare a ese símbolo que es nada más ni nada menos que de Jesucristo, vivirá. O sea, es maravilloso, ¿no? Ver lo que sucedió en ese entonces, porque de hecho Moisés lo hace, ¿sí? Era algo totalmente salido de toda racionalización del asunto, pero estamos nosotros también llamados a obedecer y no a racionalizar. Y él hizo esa serpiente de bronce, la puso sobre un asta, la levantó, y cualquiera, ¿sí?, que mirare a la serpiente de bronce vivía. Y nosotros estamos ante la paralela realidad que en San Juan también, en el capítulo 3, el Evangelio, el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice en el versículo 14, que así como Moisés, hablando Jesús, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto primero para nosotros. Y si resultó con una serpiente de bronce en el momento, ¿no?, que era esto tipificado de esa manera, y ya no es así, ¿no?, porque era un símbolo nada más de Jesús, y la gente mirando hacia esa serpiente de bronce se sanaba, no hay plaga alguna de la cual, si vos levantás tu mirada a Jesús en tu hora de aflicción, en tu hora de corrección de cosas, de santificación, porque esto es también lo que está pasando. Este es un momento donde el que es santo tiene que santificarse más todavía. No es este momento para nosotros hacer la plancha. No, este es un momento para que profundicemos, reaccionemos, redireccionemos, corrijamos, cuestionemos en autocrítica sana nuestras vidas, y ante las vicisitudes de la vida que también están en nosotros, como estuvieron en el pueblo de Dios en ese momento, que por el mero desánimo, por el aparente inofensivo desánimo, pero todas las consecuencias que trajo, ¿sí?, ni hablar si alguien no evita Edom, sino que atraviesa por Edom, alguien que no deja, ¿sí?, atrás su pasado, como ellos sí partieron del monte de Or, bueno, y cuántas cuestiones más, ¿sí?, que el pueblo de Dios tiene que ahora pasar por esa zaranda también. Cuanto más si no miramos un símbolo, sino que miramos por fe a Jesús, ¿sí?, entonces la mortandad se te va a terminar. La situación caótica traída, no como muchas veces y casi que siempre se le echa para el lado y para la culpa del diablo, que este es un ataque del diablo, de los infiernos, de los demonios, y que sí es en verdad que Dios está tratando, ¿no? Como mucha gente capaz que hoy mira la plaga, se levantó el diablo, hay que atar al diablo, y el diablo, claro que hay que atarlo, pero el soberano es Dios, y el que a veces está tratando con su pueblo es el mismo Dios, y abogado tenemos para con el Padre. Ese Dios tierno que se enternece cuando vamos a Él a través de Jesucristo, el mediador, el único mediador, y a través de Él, el que fue levantado más que en un asta, en una cruz, en el Calvario, y miramos hacia Él, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. ¿Habrá algo difícil para mí?, te dice Dios. La mortandad en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en toda tu economía, lo que sea, se va a terminar, ¿sí? La herida, el veneno, todo se va a sanar. Aún aquellos que dice que ya estaban con la mordida de las serpientes ardientes, de esa plaga destructora que había en ese proceso, ese pueblo que, como digo, estaba en camino del Mar Rojo, dejando atrás Egipto y extendiéndose a ver si podían llegar a la tierra prometida, tal cual nosotros. Pero también esta otra parte, porque no somos nosotros y se terminó ya el mundo. Hoy más que nunca estamos sacando esos muros imaginarios nuestros, de nuestra religión a veces creada, de parece circunscribir todo a nosotros, pero vuelvo a repetir, Dios está tratando con el mundo.
Dios está tratando con las naciones. Dios está tratando con Uruguay, Dios está tratando con Montevideo. Dios está tratando con tu vecino, Dios está tratando con tus parientes, Dios está tratando con tus conocidos, y no tan conocidos, Dios está tratando con todos. ¿Qué hay que hacer en un momento de mortandad? Bueno, lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, levanta la serpiente de bronce, levántala. Y es símbolo de Jesús. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que levantar a Jesús ahora. Imagínate un Moisés egoísta, ensimismado, y que guardaba lo que Dios tenía como tratos y hubiera dicho, no, nada de eso, y se guardaba esa asta que tenía la serpiente para él solo. No, él desprendido y con cero de egoísmo, levanta eso que Dios le había dicho que lo levantara, para que entonces la demás gente, más allá de él mismo, los demás más allá de él, también tuvieran la misma oportunidad que él. Y él, y además todos los demás, entonces pudiesen levantar su mirada. Es momento de levantar a Jesús. Y en lo práctico es lo que veníamos hablando desde la reunión anterior, casi digo, ¿no? Del culto anterior. Pero no, es como que fuera, pero no es. Aunque sí lo es, ¿no? Lo que estamos teniendo en esta dispensación, diríamos, de la iglesia. Sí, decíamos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte ahora. Moisés hizo la suya y porque la hizo, la mortandad se paró. Nosotros tenemos una gran influencia, aún escuchen, sobre la gente afectada, la gente que ya ha contraído el virus. Porque Jesús no está solamente para lo que queremos ahora aprovechar el momento y esta verdad bíblica muy contemporaneizada, muy traída para estos días. Jesús no está solamente para salvaguardar en salud a los que todavía tienen salud, sino que Él puede, si por una tan sola mirada de fe hacia Él puede, como decía Corito, salvar al pecador. Él puede sanar al enfermo de coronavirus, ¿sí? Porque no tiene cura, sí tiene cura, sí la tiene Dios la cura. Esa cura la tiene Dios y tenemos que armarnos ese pensamiento. Creo que fue la primera cosa o de las primeras cosas que dije a través de Más que Vencedores, es que estábamos dispuestos, si alguien había contraído el virus y estaba con el test positivo, a ir a orar por ellos. Y yo decía para adentro, estoy hablando locura, o la gente va a decir, este está loco. ¿Cómo va a decir eso? Si esto además es sumamente contagioso y no tiene cura. Pero la pregunta es, ¿acaso lo tan contagioso y peor todavía que como la lepra? A Jesús lo espantó la lepra, Él tocó al leproso. Y Él recibió esa lepra. No, somos guardados, pero somos agentes de bendición y de salud, aún para los ya afectados y contaminados por el virus. Y las cosas que pueden llegar a venir, porque estamos en una instancia que ya dijimos, Jesús ya dijo, no es el fin, aún no es el fin. Pueden pasar otras cosas y seguro que van a seguir pasando otras cosas, pero en este momento el antídoto está en Jesús. Y eso es lo maravilloso. Se retrasa la aparición de un antídoto, de una vacuna, y hay que esperar, no meses, hay que esperar hasta el año que viene por lo menos, y el mundo entero está tambaleando frente a esto. Bueno, el único antídoto, el único sanador es Jesucristo. Entonces no podemos callar esto, no podemos, Moisés, no podés dejar el asta baja, hay que levantar en alto a Jesús. Así que quiero reiterarte lo que, además de decirlo con muchas palabras, lo tenemos que llevar a cabo de forma bien práctica y entender, vuelvo y lo voy a decir una y mil veces, los 4 pasos en los cuales en la practicidad de esto tenemos que entrar a trabajar todos. Te lo reitero, el primer paso es armar tu lista de oración, poner ahí gente en tu listado de oración para orar por ellos, ¿sí? Porque la oración, ¿sí?, es el que abre caminos, es la que quita durezas de corazón. La oración es la que envía antes que nosotros lleguemos el poder del Espíritu Santo. Primera cosa, armar tu lista de oración. Segunda cosa, empezar luego a hacer contacto con toda esa lista de oración. Y con todo lo que se te dé para hacer contacto personal, pero más allá del contacto normal y humano y cotidiano
de cualquier buen ciudadano. No, estamos revestiéndonos de lo que somos. Somos soldados de Jesucristo, somos milicia de Dios y estamos al rescate de las almas. Entonces tenemos que ahí, Mateo 25, y lo que dice acá, a quien tenemos que es a Jesús, ¿sí? Tenemos que brindarlo y tenemos que compartirlo. Que la gente en nuestro contacto personal, sí, esté, bueno, de alguna manera o de otra, según la guianza que Dios te vaya dando, pero todos estén bajo la influencia de lo que hay en nosotros y se nos tiene que salir por los poros, permanentemente, y no callando ni disimulando, sino aprovechando, sino creando las oportunidades en nuestro contacto personal de hablar de Jesús. Porque si Jesús es levantado, como la serpiente de bronce, y alguien mira a Jesús, va a ser sano, si ya se enfermó. ¿Sí? Va a ser guardado, ¿sí? Para que no se enferme, el que no se enfermó. Pero lo más importante, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el San Juan 3:15, el más conocido es San Juan 3:16, lo que viene ahora inmediatamente. ¿Sí? Todo esto es para salvación. Pero cumplamos con los 4 puntos: lista de oración, contacto personal con la gente. Punto 3, compartir con nuestros contactos, con nuestra gente que conocemos, los links de las plataformas de evangelismo que tenemos como iglesia, y valoremos, y en eso se está trabajando, llevándolo a lo que está pasando en el momento, lo que es, por ejemplo, Celestial y Más que Vencedores. Tercer punto, hacer seguimiento de tu gente. Si a partir de este momento nosotros nos tenemos que hacer cargo de gente, tenemos que entender que tenemos una riqueza enorme y somos nosotros los agentes de Dios en este tiempo. Hay agentes de contaminación, el virus del coronavirus. Bueno, nosotros somos los agentes de Dios. Nosotros llevamos el anticuerpo de Dios, llevamos la esperanza, que no es solamente esperanza, lo que sana a los enfermos y lo que va a proteger en salud a los que están ahora expuestos a algo que es una pandemia, pero lo más importante para salvación. Así que seguimiento es el tercer punto, ¿sí? Y ese seguimiento es el cuarto punto, y ese seguimiento tenemos que hacerlo con amor, sí, como Pablo lo hacía como nodriza, y ese es el lema en 1 Tesalonicenses 2:7. Antes, decía Pablo, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que tenemos a nuestro ancho y a nuestro largo, a nuestro redondo, entonces, una infinidad de oportunidad enorme. Es un momento donde Dios está tratando con su pueblo Israel, donde Dios está diciendo: no te desanimes, evita Edom, deja el monte de Or, deja lo que tenés que dejar para atrás, no riñas con Dios, no contiendes con tus líderes, no te quejes, no le atribuyas a Dios para nada ningún despropósito, aún por lo que vean tus ojos y lo que padezca tu vida, pero todo es parte de un plan y para bien. Y además de todo eso, ver y contemplar con profunda compasión un mundo que no tiene a Dios y no tiene esperanza. Un mundo angustiado, un mundo asustado. Ayer yo paré mi auto, vi a alguien, iba de camino, vi a alguien y ya me había pasado, puse marcha atrás, fui para atrás, me pongo a hablar con esa persona, una persona conocida, hace tiempo que no la veía, y me dice: no, pastor, la gente no está en alarma, está en pánico, está asustada, la gente tiene miedo. Y esa es la verdad, la gente, más allá que lo demuestre o no, en el grado más o menos que esté en eso, la gente está en una situación de exposición, y la gente hoy como nunca empieza a abrir su oído, porque los juicios de Dios sí traen arrepentimiento. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta
¿por qué no decirle reunión que estamos teniendo con toda tu iglesia? Pero además con los que ellos mismos ahora van luego a compartir esta palabra, con quienes ellos entiendan que pueden compartir esta palabra. Señor, te ruego que tú bendigas a tu pueblo, Señor, con un corazón contrito y humillado, como se le dio a Israel, al pueblo tuyo ahí en el desierto, cuando vino el día malo. Ellos reconocieron y confesaron sus faltas y sus pecados. Señor, si alguien está en esa situación ahora, este es un tiempo de corrección, pero es también un tiempo de perdón. Es un tiempo de restauración. Ayuda primero a tu iglesia en este aspecto, pero también esa iglesia ahora bendecida y restaurada y sanada, que se levante, Señor, la conquista de las almas, porque como nunca en esta generación se nos está dando esta bellísima oportunidad de levantar, de vendimiar una gran cosecha para el reino de los cielos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y digamos todos amén y amén. Bueno, estoy mirando que como en mis mejores tiempos, más o menos lo que hace, y es siempre normal, entre 30 y 40 minutos, espero que los haya mantenido ahí la atención de Dios. Y bueno, queridos, el tema es este, 4 puntos. Te los vamos a publicar y lo que queremos es que lo asumas como de parte de Dios, entendiendo que tenés gracia de Dios adentro tuyo. Andá sobre tus rodillas, arreglar las cosas con Dios que haya para arreglar, llenate del Espíritu Santo y andá, hacele útil a Dios. Mirá a tu alrededor con los ojos de Dios, mirá a tu alrededor con el corazón de Dios, y no seas uno más que no manifiesta su fe y que habla el idioma de todos los demás y nos volvemos así insípidos. Y la palabra dice que si la sal no salara, quedara insípida, para nada va a servir sino para ser echada afuera. Y entonces nosotros, este es el momento de ser sal, de ser luz, de poner marcha atrás en el auto, si hay algo que hablar con alguien, y en fin, hagamos lo que ahora queríamos que pasara, pero lo más bello es que Dios nos incluye en eso, ¿no? Que pasara que venga un tiempo de salvación de almas. Eso es lo que creemos, atestiguado por la palabra que hemos compartido con ustedes. Este es un tiempo de juicios de Dios, este es un juicio de Dios, pero es para arrepentimiento, es para que la gente se humille y se sensibilice. Así que ánimo, no te desanimes y salí con su fe, que es la que ha vencido el mundo. Un abrazo grandote, estamos en contacto permanente y bueno, gente, a trabajar en todo esto, que Dios sabe pagar y remunerar muy bien. Un abrazo para todos.